hay algo que está cansando, hay algo que está agotando, hay algo que está teniendo a la gente en un estado de constante preocupación. La preocupación trae también consigo estrés, el estrés trae otras patologías que se empiezan a manifestar en el cuerpo humano. Hay una situación muy compleja, pero la palabra del Señor es el antídoto para nuestras necesidades. Recurrir a Él no es sinónimo de cobardía. Recurrir a la palabra de Dios y a la espiritualidad no es sinónimo de ser gente que no tengamos nada que hacer. Recurrir a Él es la más alta aspiración que el ser humano pueda tener, pueda considerar, pueda recapacitar frente a lo que estamos sucediendo. Lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo a diario tras las noticias en forma permanente es enfermante. No hay una sola noticia buena, no hay una sola noticia que tranquilice, no hay ninguna noticia con esperanza que diga a esta humanidad, en este siglo, a esta generación, que hay una esperanza. Las estadísticas, las realidades y cada vez que la gente de gobierno se para frente a las cámaras de televisión para dar el informativo del diario, son cada vez más catastróficas. Más y más gente contaminada, más y más gente fallece. Los altos índices están diciendo que estamos llegando a situaciones insospechadas. Los círculos se van estrechando y lo que ayer tal vez era lejano y desconocido, hoy día ya está llegando a lugares y a personas que muchos de ustedes conocen, compañeros de trabajo, familiares lejanos, gente del vecindario, está siendo visitada por esta pandemia. Y entonces diremos, ¿y qué va a suceder? ¿Y qué va a acontecer? Más la palabra del Señor nos dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La palabra nada significa que Él lo suple todo. No hay ninguna situación adversa. Hoy podemos hablar de la ansiedad. La ansiedad tiene que ver con el desconocimiento, con lo que estamos tratando, con lo que se está manifestando, pero no estamos sabiendo cuál va a ser el resultado final. Por eso, estimados hermanos y amigos, cada vez que nos reunimos a través de este nuevo formato de cultos online y inundamos las redes sociales con un mensaje distinto, con una noticia distinta, las informaciones de los grandes gobernantes, las informaciones de los presidentes, de las autoridades, de los reyes, de todo el mundo político y social que gobierna este sistema de cosas, como diría alguien, no tienen la solución. Pero cuando hurgamos en las páginas de la Biblia, hay una información y hay una noticia distinta para todos los tiempos, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. No hay sombra de variación alguna. Dice la palabra en uno de los versículos, sécase la hierba y cáigase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es nuestro antídoto. La palabra de Dios es la solución y es la hoja de sanidad para las naciones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Dice, el Señor no puede ser su pastor si le están faltando muchas cosas. Tenemos que buscar a este pastor. Muchos hoy en día obedecen a sus pastores y van en contra de lo establecido. Desobedecen a lo que está establecido. Hacen cultos y hacen reuniones y están obedeciendo más al hombre que a la palabra de Dios. Hay algo interesante en esto. Si Jehová es tu pastor, pues entonces es tu pastor y el mío. Debemos obedecer a lo que dice su palabra. Si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Él es nuestro pastor si nosotros permitimos que Él nos pastoree. Si decimos que Jehová es nuestro pastor, debemos andar en sus delicados pastos, porque Él nos llevará a lugares de delicados pastos, a lugares de aguas de reposo,
allí nos mantendrá. Mientras el mundo se debate, mientras el incrédulo, mientras el racionalista, mientras el agnóstico, mientras el ateo hacen y ufanan de su incredulidad, nosotros estamos cubiertos por la mano de este buen pastor. ¿Qué significa entonces esto? Quiere decir que mi buen pastor tiene el control. Significa que está a cargo, que hoy nosotros podemos decir, Él es nuestro Padre Celestial. El Señor Jesucristo, si está en tu vida como en la nuestra, si está en nuestras vidas, Él es el que da órdenes a tu vida. Si Él no da las órdenes, Él no es tu Señor. Si no obedeces a su palabra, entonces puedes leer el Salmo 23, pero no se va a hacer realidad en tu vida porque no te estás dejando pastorear por el pastor de los pastores. Él es mi pastor. ¿Lo puedes decir allí en tu hogar? ¿Lo puedes decir allí en tu intimidad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aceptar a Jesús como Cristo y como Señor de nuestra vida significa entonces que Jehová es nuestro pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen. Y aparte de conocerme, me escuchan. Y aparte de conocerme y oírme, me siguen. Las tres características de una oveja que tienen a un buen pastor, porque este buen pastor los guiará a lugares de delicados pastos. Estas tres palabras, conocer, escuchar y seguir, son las palabras de una oveja de este rebaño. Hoy no nos podemos juntar en nuestros templos y por respeto a los demás, por autocuidado, porque debemos de cuidarnos. Fe no significa ser atrevidos. La fe significa ser gente que sabe discernir bien los tiempos. La fe en Dios, el autocuidado, la autodisciplina nos van a ayudar a salir adelante. Pero más que todo, nuestra fe. La oveja que ha sido discipulada por este buen pastor aprende a oír, aprende a escuchar, aprende a atender y aprende a seguir su buen pastor. El salmista cuando escribe estas palabras, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Parece que esto solamente se usara para servicios fúnebres, pero sabes, es la realidad constante y continua en nuestra vida. Si Jehová no edificare la casa, en vano entonces trabajan los que la edifican. La palabra del Señor nos hace mención de todo esto, que el buen pastor está preocupado de cada una de nuestras necesidades. Cualquiera sea la preocupación que tengas, Él puede ayudarte en tomar el buen control. La raíz de todos los males es el amor a las riquezas, es el amor al dinero, es el amor al estatus social, es el amor a querer demostrar que somos más. Pero cuando entendemos que eso solamente trae vanidad, orgullo y trae engrosamiento de los corazones, estamos entendiendo en este tiempo una lección tremenda, amados. Durante 60 días, Él nos ha guiado y Él nos ha conducido. Hasta aquí podemos decir, Ebenezer, Él ha estado con nosotros y lo seguirá estando, porque hemos echado toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, todos nuestros temores, todos nuestros miedos, todo lo que nos embarga, al igual que ustedes. Amados, si nosotros somos de carne y hueso también tenemos que tener los mismos cuidados que tiene usted al salir a comprar, al ir de viaje, al hacer trámites. Tenemos que tomar las mismas precauciones y vamos con el mismo temor. Pero sabes, cuando echamos toda esa ansiedad a los pies de Cristo, estamos entendiendo que Jehová es nuestro buen pastor. Él no va a forzar la vida de nadie para entrar. Él no va a irrumpir en tu casa. Él entrará cada vez que escuchas la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios.
Amén. Dios nos bendiga. Entonces, ¿quién es el que está controlando tu vida? A ver, ahí en casa, hagamos el ejercicio cuando estábamos en el templo y preguntábamos al que estaba sentado al lado nuestro, ¿quién controla tu vida? Pregúntele a su marido, pregúntele a su esposa, pregúntele a su hija, a ver, ¿y a ustedes quién les controla la vida? ¿Eh? Vamos al Salmo 23, Jehová es mi pastor. Él es pastor de los pastores. Él sabe guiar, Él sabe conducir, Él siempre va guiándonos, Él sabe dónde nos lleva. El buen pastor sabe a dónde lleva las ovejas, porque el buen pastor conoce el camino y sabe el destino final. Dios el Padre es ese buen pastor y lo ha traspasado a su Hijo Jesucristo, quien se dio por nosotros. Entregó toda su vida. Escúcheme, 33 años y medio que estuvo en la faz de la tierra y no hubo un solo minuto para él. Se entregó todo. Recorrió las calles, recorrió Galilea, recorrió Capernaum, recorrió todo y dejando todo de lado, dio todo. No tan solamente en el madero de la cruz. Pensamos que solamente fue en el sacrificio donde se dio todo. No, se dio todo desde el comienzo. Fue perseguido, aún no teniendo ninguna culpa. Desde pequeño, de los primeros días ya era perseguido. Pero a él se dio todo porque traía un mensaje distinto a la humanidad. Él traía la esperanza de vida, porque Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. ¿Está alguno angustiado? ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno entre vosotros triste? ¿Hay alguno entre vosotros que esté derrotado? La palabra del Señor nos exhorta y nos dice, bueno, hagan rogativas, hagan oraciones. Al terminar esta intervención, nuestro pastor Samuel estará orando. Ya hay varios que se han anotado. Tengo una lista ahí de gente que, compañeros de trabajo de muchos de nuestros hermanos, que ya han contraído el COVID-19. Hay familias, primos de nuestras hermanas y hermanos que están infectados por esta enfermedad. Y ellos están pidiendo para que esa familia, para que ese familiar, para que ese compañero de trabajo, para que ese padre, para que esa hija de aquel matrimonio sea sanada. A la casa de los suyos, el buen pastor está guardando y está protegiendo. Pero hay gente alrededor nuestra, hay gente que está cercana a nosotros, que está viviendo tiempos y momentos muy complicados. Y no podemos cerrar los ojos. Hay una necesidad. Y nosotros tenemos la responsabilidad, hijitos, de orar, clamar y gemir, porque nuestro buen pastor ha sido benéfico con nosotros. Si usted está controlando su vida, está jugando a ser su propio pastor. En mi vida. No, yo creo en Dios a esta manera. Mi evangelio es de esta manera. ¿Sabes? Entonces, el Señor no es tu pastor. Porque se está haciendo lo que a ti bien te place a pesar de 60 días. A pesar de que estás viviendo lo mismo que todo el resto. Entonces no estás teniendo temor ni temor de Dios. Hoy es necesario que reconozcamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pensamos solamente en lo económico, pensamos solamente en lo material. Ah, si Jehová es mi pastor me conviene porque no me va a faltar nada. ¿Sabes? No es tan solamente la conveniencia de que no habrá falta en tu casa de nada, sino que será el que guía tu vida. No tan solamente lo tengas para que te surta de supermercado, te surta de buena salud, te surta de protección. Si Jehová es tu pastor, entonces déjate guiar a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, para que te pastoree, para que te enseñe, para que te exhorte. Amén. Dios te bendiga, amado. Amén. Entonces, cuando dejamos que Él es nuestro pastor, ¿de qué vamos a estar preocupados? Si Él es mi pastor. Algunos, claro, porque no se congregan en ningún lado, dicen, ah, Jehová es mi pastor. Pero no es así la situación. No es que se esté mandando solo usted. No es que usted sea el discípulo predilecto de Dios. Acá hay algo interesante. Si Jehová es tu pastor y mi pastor,
tenemos que dejarnos guiar y tenemos que dejarnos instruir y tenemos que dejarnos exhortar. Él nos está enseñando. ¿Acaso no te das cuenta que esto es una enseñanza? Que esta es la lección más larga que hemos tenido que tomar todos juntos. ¿No te estás dando cuenta que esto es algo que Dios lo permitió? No sabemos a ciencia cierta si es creado o no es creado este bicho, pero hay algo sí, estoy claro. Si Dios lo permitió es porque ya estaba harto de muchas situaciones. Y es tiempo de que aprendamos a entender que no dependemos de nuestro bolsillo, no dependemos de nuestra capacidad, dependemos de aquel que nos mira mucho más arriba de las estrellas. Él es mi pastor. Cuando confíes en Él, cuando entregues tu vida a Él, cuando dejes que Él gobierne tu vida, entonces nada te faltará, porque Él nos guía a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, nos pastoreará. Si Dios está dirigiendo tu vida, entonces Él es tu Señor. La palabra Señor significa dueño, significa amo. Él es tu Señor y Él es tu pastor. Y usted sabe, amado, y usted conoce muy bien el poder de este buen pastor. Usted sabe y conoce el poderío de Cristo y de su palabra, porque cualquier cosa Él la tiene en control. ¿De qué atemorizarme? ¿De qué de tener miedo? ¿De qué de tener? Si usted y yo dejamos que Jesús controle y sea el Señor de nuestra vida, vamos a comenzar a orar por todo, porque lo ponemos todo bajo la mano del Dios Todopoderoso. Dice que tenemos que someter todo pensamiento a la palabra, a la voluntad de Dios. Entonces, el antídoto para la preocupación es ¿qué? El amor que Dios tiene por nosotros. Orar por todas las cosas que nos hacen preocuparnos. Y orar es sencillo. Es simplemente hablar con Dios. Él quiere una amistad contigo y conmigo. Él quiere relacionarse con nosotros. ¿No tiene tiempo para orar? Ahora hay suficiente tiempo para orar. ¿No será que a lo mejor no le dan las ganas? ¿No será que a lo mejor está tan preocupado que la preocupación sobrepasó el límite de su vida devocional? Es tiempo que empecemos a doblar nuestras rodillas. Me llegó hace un par de días atrás de estos que llegan a través de las redes sociales, ¿no? Y un actor muy connotado daba esta sugerencia. Cuando te vayas a acostar, los zapatos es lo primero o lo último que alguien se saca. Procura meterlos al fondo de tu cama, al fondo, cosa que no los puedas alcanzar. De tal manera que al día siguiente, cuando te levantes y vayas a buscar tus zapatos, te sientas en la obligación de arrodillarte y aprovechar esa situación para orar y conversar con el Dios creador. Si Jehová es mi pastor, tendré que honrarlo, tendré que bendecir su vida y exaltar su glorioso y santo nombre. Hay una palabra del Señor de Jesús que dice por ahí, ¿no? Que vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Así dice la palabra del Señor, que yo los haré descansar. Echa sobre mí tu carga y yo te la llevaré. Jesucristo, hombre verdadero. Él es el principio y Él es el fin. Él sabe desde un comienzo cuál es el propósito del Padre con la creación. Por eso que es el buen pastor, Él nos guía.
Y Él no nos va a dejar solo en este desierto. Él no te va a dejar botado en este desierto. Él no se va a olvidar de ti en este desierto. Te puso un nombre, mío eres tú. Y en esta responsabilidad, hoy como siervos y ministros del Señor, queremos recordarte que hay muchos que están pasando necesidad cerca, muy cerca de ti. La nómina que tenemos a nuestro alcance, hermanos de nuestra congregación tienen primos que no son creyentes, pero que están infectados. Tienen compañeros de trabajo que no son creyentes y están infectados. Tienen gente cercana. Y así se empiezas tú a registrar y empiezas a darte cuenta que hay gente que ya está cercana a ti y que está acercándose a esta pandemia. Entonces tenemos que alzar nuestros niveles de oración. Y una oración no es que nos pongamos de acuerdo, vamos a orar de 10 a 12, hermano, hay que orar las 24 horas del día. De rodilla, parado, al caminar, al hacer tus cosas, al hacer tus quehaceres, al después de almuerzo, al almorzar, dar gracias a Dios por los alimentos, mientras a media mañana, dar gracias a Dios, y en todo momento, hermanos, en todo momento, hoy tenemos esa oportunidad. Estás trabajando en casa, estás con teletrabajo, de verdad se ha aumentado el flujo de la carga laboral, pero también es cierto que tenemos un tiempo en que luego salido del trabajo podemos decir gracias Señor, porque tú has sido con nosotros, no estás sin trabajo. A pesar de todo, tu sueldo está llegando. A pesar de todas las circunstancias, el Padre, el buen pastor, está supliendo tu necesidad. Podemos decir, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni sus hijos, ni sus hijos, ni sus hijos que mendiguen el pan. ¿Sabes por qué? Porque han creído y han dicho, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada va a faltar en tu casa, nada va a faltar en tu despensa. Si haces que el Salmo 23 sea una realidad en tu vida, sea una realidad en tu familia, sea una realidad en tus hijos, sea una realidad en tu marido, en tus nietos y todos los que habitan bajo tu techo, puedan decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Toda la ansiedad que tenemos, todo el trabajo psicológico que nos está dando esto, postrémonos ante el Señor. Cuando te sientas más angustiado, entonces es cuando más doblarás tus rodillas. Cuando te sientas más sobrecargado, cuando veas que el trabajo es tedioso, cuando veas que esta situación es insostenible, acuérdate del Salmo 23. Jehová es mi pastor. Echa sobre mí tu carga, dice la palabra, y yo te la llevaré. La ansiedad es uno de los enemigos que va a empezar a trabajar más fuertemente en contra de tu fe. Querrás salir luego de esto. Muchos hemos dicho en estos días, estamos aburridos de esto, ya no soporto, no sé qué voy a hacer. ¿Sabes? No vamos a hacer nada, porque no tenemos el control. Entiendan, no tenemos el control. Para bien o para mal, no tenemos el control. El control lo tiene mi buen pastor. Él sabe cuándo le va a poner fin a esto. Cuando aprendamos la lección, cuando aprendamos a depender de Él, no tan solamente honrarlo, alabarlo y gritarlo, sino que también sentirlo en nuestros corazones. Es necesario que haya una manifestación gloriosa del cielo para que esta tierra sea conmovida por las fuerzas sobrenaturales de Dios. Dios dará la respuesta, Dios tiene la salida. Estamos bajo su promesa y estamos bajo su mano poderosa. Tú eres un hombre y una mujer de fe, sostén a los demás, anima a los demás en casa. Diles que con el Señor somos más que vencedores. Dile a tus primos que no conocen a Cristo, que Dios es el Dios del todopoder. Dile a tu familia, dile a la gente que está a tu alrededor, que tengan confianza en Dios. Muchos avergüenzan y quieren avergonzarnos porque somos cristianos evangélicos o porque somos evangelistas. Hoy podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de lo alto.
La palabra de Dios, la palabra de la cruz, para muchos es locura, para muchos es de gente de un nivel socioeconómico bajo, para muchos la palabra de Cristo es para la gente que ya no tiene ninguna esperanza. Es verdad, no teníamos ninguna, pero ahora tenemos una que se llama Cristo. Ánimo, amados, ánimo, ánimo, que Cristo todavía no ha terminado su obra. Este es parte del proceso. Echa tu ansiedad. ¿Estás preocupado por tu trabajo? ¿Estás preocupado por lo que va a pasar? ¿Estás preocupada por tus finanzas? ¿Estás preocupado por los estudios de tus hijos? Tienes un hijo que está a punto ya de terminar y este año a lo mejor lo puede perder. Algunos están con la ilusión de entrar a la universidad y pareciera ser que este año no va a tener ningún fin, ningún resultado. Echa toda esa ansiedad en un saco y arrodíllate y entrégaselo a tu buen pastor. Y dile, Señor, yo he perdido el control de todo esto. Tú tienes el control de mi vida. Tú tienes el control de nuestra existencia. En tus manos está mi futuro. En tus manos está mi presente y futuro, porque mi pasado ya lo perdonaste. Mi pasado ya está olvidado, porque tú lo pagaste en el madero de la cruz. Ahora entrego mi presente y mi futuro ante tu presencia. Cuando hagas eso, el bien y la misericordia te van a empezar a seguir todos los días de tu vida. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Ánimo, fuerzas. No estás solo. Tú no estás solo. Aunque estés arrendando una pieza, aunque vivas solo en una sola pieza y no tengas a nadie que converse contigo, Dios está contigo. En las horas de la noche, cuando despiertas y no ves a nadie a tu alrededor, Él está allí contigo, guardando y protegiendo a sus ovejas, porque Él nos lleva a lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Y cuando bebamos de esas aguas de reposo, ¿sabes lo que va a empezar a pasar? Va a empezar a haber un fluir dentro de nosotros, porque va a despertar ese río de Dios. Y dice la palabra del Señor y de su interior y de nuestra propia vida, de nuestra alma, que fluirán ríos de agua viva. Es necesario que tengamos que pasar por este desierto para que apreciemos el valor del agua y la cuidemos y no la derramemos y no la vendamos por cualquier cosa, porque lo que Dios puso en tu vida es grande y es poderoso. No olvides nunca que somos hijos de Dios, ovejas de sus prados somos. Él nos hizo, no nosotros, a nosotros mismos. Dios te bendiga. Hay tiempo todavía para quienes quieran anotar, mandar peticiones de oración. Hay bastantes peticiones de oración. Vamos a pedir a nuestro pastor Samuel que nos esté llevando. Él es, yo te lo digo con mucho testimonio, él es un hombre de oración. Él es un hombre que clama, que invoca, que intercede a Dios. Dios ha escuchado muchas oraciones. Y esta noche Dios va a hacer algo portentoso. Dios va a hacer un milagro tremendo. Tremendo, lo van a testificar y lo van a decir, ¿sabes qué? El sermón y la palabra y la oración de ese día domingo, 17 de mayo, fue algo tremendo. Mi casa fue llena de la presencia del Señor, enfermos fueron sanados, milagros financieros ocurrieron, Dios cambió la realidad. En medio de lo que estábamos viviendo por 60 días, Dios trajo fuerzas, ánimo y trajo vida en donde habían y se respiraba ambientes de muerte. Dios pone una palabra de vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo el Señor. Así es que vamos, apresúrese, mándenos a través del WhatsApp, a través del Face, a través del Instagram, a través de las siguientes plataformas. Y vamos a estar recibiendo los nombres para poder estar anotándolos y vamos a estar orando al Señor. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Crees que Dios lo puede hacer? Anímate. Y te voy a pedir un favor. Ahí en casa, si te puedes poner en pie de tu sillón, de tu lugar de comodidad. En casa no hay distanciamiento social, porque no estamos ninguno contaminados. Y ni siquiera pensamos en eso. Creemos que Dios está en medio nuestro y Dios es nuestro purificador. Él cambia los ambientes, Él desintoxica todo.
Él trae bendición. Así es que allí en tu casa, con los tuyos, vamos a orar. Gente en La Pintana estará orando, gente en Lo Prado, gente en Puente Alto, gente allá en Vivaceta, gente acá en Eneas, gente en Cerrillo, gente en Pudahuel, gente en Maipú. Tenemos rodeada la ciudad, hermanos, tenemos rodeada la ciudad. Y hay muchos que a esta hora están orando también, hay muchos hermanos que están levantando manos santas al santuario. Así que elevemos nuestra voz, traigamos salud a esta ciudad, traigamos salud a este país. Cambiemos los ambientes. En ambientes de muerte, Dios derrama ambientes de vida. Profetiza, le dijo Jehová a Dios al profeta, frente a un cementerio de huesos y de huesos secos. Y el hombre quedó mirando y le dijo, dale, dile, profetiza, estos huesos vivirán. Y la pregunta es, ¿lo crees? Y el hombre se da vuelta y le dice, Señor, solo tú lo sabes. A ese Dios que solo Él lo sabe, vamos a pedir esta noche por milagros, por sanidad, por restauración. Y Dios lo va a hacer. Porque mi Dios lo que dice, lo hace. Él no es mentiroso. El padre de mentira te mete miedo, te mete engaño, te mete temores. Pero el perfecto amor de Dios echa fuera el temor.